Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos de nuevo reunidos para nuestro sermón dominical. No podemos estar haciendo nuestro culto habitual en la iglesia local debido a que en la zona donde nos encontramos y en Barcelona han impuesto nuevas restricciones temporalmente y no podemos abrir la iglesia local para reunirnos cómodamente con nuestros hermanos. Pero eso tampoco ha impedido que podamos estar compartiendo la palabra del Señor igualmente en este día con todos ustedes. Y vamos a hacerlo siguiendo con nuestra serie de vida y enseñanzas de Jesús. Y me quiero centrar en los próximos domingos en el Sermón del Monte. Ya he tocado un par de temas de ese sermón, he tocado 3 versículos concretamente, y ahora quería centrarme en otro versículo sobre el Sermón del Monte y que espero que traiga edificación para nuestras vidas y nos haga entender cosas que a veces no son tan claras en un solo versículo como lo que vamos a ver en este día. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, vamos a pedir sobre todo que el Señor prepare nuestros corazones para recibir su palabra y que el Espíritu Santo obre a través de la palabra para que Cristo sea exaltado en nuestros corazones. Y también para que el Señor conceda que podamos exponer las Escrituras de una manera fiel al texto, fiel a lo que el Señor quería decir cuando dijo lo que queda escrito en el texto que vamos a estar leyendo hoy, que es Mateo 5:6. Así que oremos al Señor y luego estaremos exponiendo las Escrituras. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio, Señor, a pesar de la distancia. Este medio permite que podamos igualmente juntarnos, unirnos con el mismo deseo y el mismo sentir de compartir las Escrituras, de reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra y ser edificados a través de tu Santo Espíritu, obrando a través de la predicación de tu palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones para que tu palabra pueda caer en ellos, Señor, y pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda traer, Señor, ese fruto agradable a ti, Señor, en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nosotros, trayendo convicción de tus palabras. Y que me concedas, Señor, poder exponerla con fidelidad. No poner, Señor, encima del papel, encima de la mesa, Señor, mis propios pensamientos, sino poder explicar, Señor, lo que realmente el texto dice. Porque lo que los hermanos y las hermanas quieren oír no es la opinión de Juan Manuel sobre un pasaje, sino que los hermanos y las hermanas desean oír es lo que Dios quería decir en ese pasaje. Y es lo que te pido, que podamos, Señor, aprender lo que tú querías decir en ese texto. Y te pido, Señor, que seas tú guiando este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A pesar de que vamos a estar tratando Mateo 5:6, únicamente un versículo, vamos a hacer la lectura desde el versículo 1. Así que les pido que me acompañen al libro de Mateo, al capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 6 de nuestro texto, Mateo 5:6, donde Jesús dice lo siguiente: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesucristo ya había empezado su ministerio terrenal, ya estaba expandiendo el mensaje del reino de los cielos entre las personas, discipulando a sus seguidores y trabajando de una manera más directa con sus discípulos más cercanos.
En medio de todo ese ministerio terrenal de Jesús que ya había iniciado, nos encontramos con esa escena. Multitudes estaban siguiendo a Jesús y Él sube a lo alto de un monte o montaña, como quieran leer según la traducción que tengan, y allí Él se acomoda, probablemente se sienta, y sus discípulos llegan justo delante de Él. Y en ese instante dice que Él abre su boca y les comienza a enseñar. ¿A quién? A sus discípulos. Por eso nos tenemos que encontrar, según este punto de partida, con la idea de que este mensaje es para los creyentes. Podemos usar las palabras del Sermón del Monte para predicar a cualquier persona, pero no tienen mucho sentido en la vida de un no creyente, porque el Sermón del Monte no es una lista de requisitos para salvarse, sino que cuando nosotros lo vayamos leyendo poco a poco, nos daremos cuenta que el Sermón del Monte es el fruto, por decirlo de alguna manera, que debe ser visible en la vida de los creyentes, en la vida de todos aquellos que han nacido de nuevo y que por lo tanto ahora son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, existen pasajes que son difíciles de entender. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos, en primer lugar, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, tuvimos que entender a qué se refería con pobres de espíritu, a qué se estaba refiriendo el Señor con eso. Y pudimos concluir que se refería a aquellas personas que reconocían su bancarrota, aquellas personas que reconocían que no tenían absolutamente nada, ningún mérito, nada bueno, nada de valor que ofrecer al Señor para su salvación, reconocían su pobreza espiritual y que la única esperanza que tenían era la pura gracia de Dios. Asimismo teníamos textos como bienaventurados los que lloran. Entonces nosotros veíamos, pero los que lloran, ¿por qué? Y vimos que no se refería a los que lloran porque sufren o los que lloran porque han perdido el trabajo o los que lloran porque están enfermos, sino aquellos que lloraban por causa del pecado y eran consolados porque aquellos que lloraban por su pecado, es decir, que experimentaban un profundo arrepentimiento, recibían el consuelo de Dios, el perdón de sus pecados y eran saciados en sus lágrimas, de cierta forma, recibiendo esa salvación de parte de Dios, pero que requería, en primer lugar, haber llorado por los pecados, haber experimentado un profundo arrepentimiento. Un día estaba hablando con un grupo de personas y estábamos leyendo las Escrituras y una señora se levantó y dijo, bueno, cada uno interpreta la Biblia de una manera y a mí eso me sonó agrio a mis oídos, me sonó muy mal, porque la realidad no es esa. La palabra de Dios dice que no hay ninguna profecía que sea de interpretación privada, es decir, no hay nada que esté en la Escritura que sea personal de cada uno, como diciendo el Señor ha dejado su palabra y ahora que cada cual la interprete como quiera, según su propio deseo, su propio pensamiento o su propia voluntad. Y eso es muy fácil de que suceda, porque a veces nosotros venimos ante la palabra del Señor con ideas preconcebidas, intentamos adaptar el texto y el versículo a lo que yo quiero que diga. Pero el deber de todo creyente que estudia las Escrituras y sobre todo el deber de todo predicador que las expone, de todo maestro que las enseña, no es interpretar las Escrituras conforme a mi propio criterio, sino interpretar las Escrituras conforme al criterio de Dios. Es decir, el Señor ha querido decir algo, no ha querido dejar un mensaje para que cada uno interprete algo, ha querido decir algo. Cuando el Señor revela las Escrituras, cuando inspira a sus siervos para registrar sus palabras, era con una intención y con un mensaje. No hay dos interpretaciones de un pasaje. Pueden haber quizá varias aplicaciones en un mismo pasaje, pero la interpretación es una, el mensaje que Dios quiso decir. Y esa es la dificultad a la hora de predicar. Si no, predicar sería muy sencillo, como algunos hacen, abrir la Biblia, leer y empezar a hablar de lo que se les pase por la cabeza. Pero predicar no es tan simple. Predicar requiere estudio, requiere oración, requiere diligencia. Y el Sermón del Monte reconocemos que tiene partes que son difíciles. Por ejemplo esta, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí vemos tres partes en un solo texto. Vemos
Primero la bienaventuranza, que como habíamos dicho es dicha en un grado elevado, es muy dichoso, muy feliz, 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 feliz. Por un lado hay gente que es dichosa. ¿Y quiénes son esos dichosos? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo se tiene hambre y sed? ¿De qué justicia habla el Señor? ¿Y cuál es el resultado de esa bienaventuranza por tener hambre y sed de justicia? Que serán saciados. ¿Saciados en qué sentido? ¿Justicia en qué sentido? ¿Hambre y sed en qué sentido? Y de eso es lo que vamos a hablar en ese mensaje. ¿De qué se refiere el Señor cuando Él dice tan solo eso? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Antes de entrar en la estructura del sermón que voy a presentarles en este día, me gustaría a modo introductorio leer un pasaje de Eclesiastés que me va a servir como base, como colchón, para que podamos luego desarrollar el mensaje que espero de corazón sea comprensible, sea fiel a las Escrituras y sea edificante para sus corazones. El texto que yo quiero leer de Eclesiastés, las palabras de Salomón inspirado por Dios, está en Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 11. Dice así: Él, hablando de Dios, ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ese versículo de Eclesiastés que hemos leído en este momento nos dice tres cosas. En primer lugar, que el Señor ha hecho todo apropiado a su tiempo. De nuevo vemos como todo lo que el Señor hace es apropiado. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En Génesis podemos ver que el Señor crea y que todo lo que hace es bueno en gran manera. Aquí Salomón nos está diciendo que todo lo que el Señor ha hecho es apropiado a su tiempo, a su debido tiempo. Y luego nos da un detalle de suma importancia, de algo que Dios ha hecho en nuestros corazones. ¿Y qué dice la palabra que Dios ha hecho en nuestros corazones? Ha puesto la eternidad en nuestros corazones. El Señor ha puesto en nuestros corazones el sentido, el concepto y la idea de eternidad. El Señor ha grabado la eternidad en nuestros corazones. Difícilmente, aunque algunos ahora llamados ateos se quieran levantar diciendo que piensan de esa manera, históricamente no ha sido así. Se han tenido diferentes ideas sobre la eternidad. Se han planteado diferentes ideas sobre el destino eterno del alma humana. Se han planteado diferentes ideas sobre qué pasa después de la muerte. Pero sí hay algo que a lo largo de la historia ha estado patente, tanto en religiosos, en filósofos, en pensadores, en eruditos, de pensadores griegos, de todo el mundo. Es el hecho de no somos seres creados temporales, sino que el concepto de eternidad está patente en nosotros. Sabemos que no termina nuestra historia cuando acabamos nuestros días en un agujero en el suelo o en un nicho, en un cementerio. Sabemos que ahí no acaba la cosa, porque el Señor ha puesto el sentido de la eternidad en nuestros corazones. Pero sucede algo. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Por un lado, Dios ha puesto ese sentido de eternidad en nuestros corazones, pero tenemos un problema, que el hombre no puede descubrir la obra completa de Dios, no puede entender la obra completa de Dios desde el principio hasta el fin. El hombre natural, no el creyente, el hombre natural, en nuestra naturaleza caída desde que nacemos, no conseguimos llenar la comprensión de ese sentir de eternidad que hay en nuestros corazones. Eso es lo que Salomón está diciendo, y de eso quiero hablar un poco. Todos vivimos con un cierto sentido de inquietud, de anhelo. Tenemos como decimos muy en los círculos diarios de nuestra vida, un vacío en nuestro corazón. Todo ser humano tiene en cierta manera ese vacío en su corazón. Y como alguien bien dijo, es un vacío del tamaño de Dios. Un vacío que solo Dios puede llenar.
Pero nosotros vemos como los seres humanos luchan por alcanzar lo que llaman realización personal o la felicidad plena, y lo intentan porque hay ese vacío dentro. Hay algo dentro de ellos que no está completo, hay algo dentro de ellos que no está realizado, hay algo dentro de ellos que no está saciado. Algo tienen dentro que no completan con las cosas pasajeras de este mundo, porque es lo que intenta hacer el hombre natural: llenar ese hueco, saciarse, completar ese vacío con cosas vanas y pasajeras, quizá con relaciones sexuales, quizá formando incluso una familia para ver si los hijos y el matrimonio me llenan. Quizá teniendo muchas relaciones sexuales para ver si el mucho sexo completa mi vacío. A veces con alcohol o drogas intentamos llenar ese sentir de vacío que hay en el corazón. Intentamos satisfacernos con diferentes cosas. Quizá el éxito profesional, pensando a lo mejor si alcanzo la cima del éxito en mi carrera profesional, me sentiré realizado, pero cada vez que escalamos posiciones vemos que no me lleno, necesito más. Cada vez que tomo ciertas drogas, no me lleno, necesito más. Cada vez que tengo relaciones sexuales, no me lleno, necesito más. La familia no me completa. Viajar por el mundo ha estado bien un tiempo, pero no me llena. Esas religiones que parecen más espirituales, no consigo llenarme con esas cosas. No sé, voy a intentar centrarme en el dinero y acumular dinero y riquezas y comprar bienes materiales, pero nunca es suficiente. Siempre hay ese vacío. Y eso le pasa al hombre, intentar llenar ese vacío. Porque Dios ha puesto un sentido de eternidad que el hombre natural no puede descubrir. Esa obra de principio a fin no la puede descubrir. Y entonces tiene ese sentir de saciarse y lo busca hacer con cosas pasajeras y vanas de esta tierra, pero no lo consigue. Isaías 55, 2 y 3 lo define de esta forma. El Señor hablando: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Vemos lo que encontramos aquí es el profeta Isaías, inspirado por Dios, diciendo que la gente está gastando el dinero en lo que no es pan y no se sacia, gastando su salario en cosas que no sacian. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Venid a mí, escuchad mi voz y venid a mí. Como diciendo, en mí vais a ser saciados. Jeremías capítulo 2 y versículo 13 lo dice de esta forma: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, la que sacia la sed, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Me han dejado a mí, fuente de agua viva, y me han cambiado por cisternas agrietadas que no retienen el agua, que no retienen el agua. Y así nos encontramos. Muchos nos encontrábamos de esa manera cuando no conocíamos al Señor. Y muchos quizá de los que vean este mensaje pueden sentirse de esa forma. Quizá intentan saciarse con todo tipo de cosas. Quizá buscan llenar el vacío de ese sentir de soledad con una pareja, con un novio, con una novia. Y se entregan a una relación. Pero al pasar del tiempo, después de unos meses o un año, se dan cuenta de que no sacia. Quizá lo hacen con el deporte, queriendo llegar a ser estrellas del baloncesto, del fútbol, y eso no sacia. Quizá quieren hacerlo a través de drogas, de fiesta, de cualquier otra cosa, pero eso no sacia. Y mientras camináis por la vida, miráis a vuestro alrededor y veis que todo el mundo parece más feliz. Todo el mundo parece realizado. Esa persona haciendo eso en las redes sociales parece tan realizada, y ese futbolista con esas riquezas y tanto éxito en el área futbolística parece tan realizado, y parece que todo lo que hay a mi alrededor brilla más que mi vida, que está gris. Es solo una apariencia, porque realmente no conoces el corazón de esas personas, pero andas por la vida pensando que todo el mundo se siente mejor porque han alcanzado una posición mejor, más dinero, una mejor familia, y tú empiezas a codiciar esas cosas, porque en el fondo
ves y te da la sensación de que están llenos y te frustras porque tú no te sientes así y buscas hacer otras cosas también para llenarte, pero al final son parches, son cosas superficiales y es una plenitud artificial, pero que realmente no llena nuestros corazones. Y al final vemos que solo hacemos eso, bebemos de cisternas rotas que no sacian y comemos pan que no sacia el hambre. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo lo siguiente: si encuentro en mí mismo un deseo que ninguna experiencia en esta vida pueda satisfacer, la explicación más probable es que estoy hecho para otro mundo. Estoy hecho para otro mundo. Mira lo que dice C.S. Lewis. A veces vamos por la vida años intentando saciarnos con cosas de ese mundo y nos damos cuenta que no encontramos absolutamente nada que nos sacia. Y la conclusión que dice C.S. Lewis a la que llega es: entonces me doy cuenta que no soy de este mundo, que lo que a mí me sacia no está aquí, que lo que a mí me puede saciar no está en esta tierra. Y de eso quiero hablar, porque ahora entran esas palabras de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quizá tú te encuentras en esa condición, te encuentras de esa forma, con un vacío que no consigues saciar, buscando en cisternas rotas, buscando en pan que no sacia, y ahora Jesús llega ante ti y te dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos sí serán saciados. Y vamos a dividir la enseñanza en 3 partes. La primera, ¿de qué justicia habla Jesús? Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia habla Jesús? La segunda, ¿de dónde viene ese hambre y esa sed? Por esa justicia. Porque a lo mejor ahora tenemos hambre y sed por otras cosas, pero los que son dichosos y bienaventurados son los que tienen hambre y sed por esa justicia de la que Jesús habla. ¿De dónde viene ese hambre y esa sed por esa justicia? ¿Y cuál es el resultado final de tener hambre y sed de justicia? Entonces vamos al primer punto. ¿De qué justicia habla Jesús? Debemos entender, como dijimos al principio de este vídeo, que cuando nosotros queremos leer un texto, lo primero que debemos hacer, la forma más inmediata de estudiarlo, es estudiar su contexto. Mateo 5:6 no es una palabra aislada, es parte de un sermón, es parte de una enseñanza completa de Jesús a la que llamamos el Sermón del Monte. Y lo que nosotros debemos saber es que en este Sermón del Monte la palabra justicia aparece en 5 ocasiones. Aparece en Mateo 5:6, en Mateo 5:10, en Mateo 5:20, en Mateo 6:1 y en Mateo 6:33. Vemos por un lado que Jesús dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Por otro lado, Jesús habla de bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Por otro lado, Jesús dice que la justicia nuestra debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Jesús también dice: cuidado de no practicar vuestra justicia para ser visto por los hombres. Y en último lugar, Jesús dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, la mejor manera de analizar a qué justicia se refiere Jesús es entender esa justicia en relación al resto de pasajes. Jesús no creo que esté hablando de una justicia diferente en cada texto. Aquí justicia significa esto, aquí aquello otro. Sino que si entendemos en el compendio de pasajes que hablan de justicia su sentido, ya podremos responder la primera pregunta, que es: ¿a qué justicia se está refiriendo Jesús? Así que vamos al primero. Mateo, el texto que dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hay algunas personas que son perseguidas por causa de la justicia.
Cuando nosotros vemos este pasaje, nos damos cuenta que se refiere a personas que están deseando hacer la voluntad del Señor. Personas que están queriendo vivir conforme a la justicia de Dios. Personas que están queriendo hacer la voluntad de Dios, no de forma externa, sino que están queriendo de corazón cumplir los mandatos de Dios. Personas que miran la palabra de Dios, miran la ley de Dios, miran las enseñanzas de Cristo y quieren vivir conforme a aquellas enseñanzas. Y el Señor Jesús dice que son bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. De la justicia. Es decir, hay una persecución por hacer la voluntad del Señor. Hay una persecución por cumplir la voluntad del Señor. Pero el Señor dice que cuando la persecución viene por cumplir la voluntad de Él, somos dichosos. En el texto de Mateo 5:6 leemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese texto está en medio de otros textos. Cuando nosotros leemos los previos a Mateo 5:6, nos damos cuenta que habla de los humildes, habla de los pobres de espíritu y habla de los que lloran. Habla del inicio de la vida espiritual, es decir, de aquello que sentimos antes de nacer de nuevo. Habla de aquello que experimentamos antes de ser regenerados, el sentir nuestro vacío espiritual, el sentir nuestra pobreza espiritual y el llorar por nuestros pecados. Por eso el Señor dice que somos bienaventurados los que somos pobres de espíritu, los que hemos llorado somos consolados, porque hemos experimentado arrepentimiento, hemos experimentado el sentimiento, el saber y la verdad de que no tenemos nada de valor para Dios. Y entonces miramos a Cristo y vemos que Él es nuestra única alternativa y nuestra única esperanza, y corremos a Él entonces en busca de esperanza y socorro, sabiendo que solo en Él podemos encontrar justicia ante Dios. Entonces los primeros 3 versículos previos al que cita el Señor Jesús en Mateo 5:6 nos habla de lo que experimentamos antes, justo antes de ser regenerados, o parte de la regeneración con ese arrepentimiento y ese reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. Justo después de Mateo 5:6 empezamos a ver el resultado de esa regeneración. Empieza a hablar de personas que ya actúan de diferente forma. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de puro o de limpio corazón. Entonces, por un lado nos habla de lo que hay antes de esa regeneración, es experimentar de arrepentimiento y pobreza espiritual, y luego nos habla del resultado de ser misericordiosos con los demás, de ser pacificadores con los demás, de tener un corazón puro y limpio en relación a nuestra obediencia al Señor y búsqueda de justicia en Cristo solamente. Y en medio nos encontramos con el hambre y sed de justicia, con el hambre y sed de justicia. Es decir, lo que el Señor está englobando en ese versículo y está entre esos dos grupos es lo que hace el Señor en nosotros, que provoca que luego seamos pacificadores, lo que hace el Señor en nosotros, que provoca que luego seamos misericordiosos, y lo que hace el Señor en nosotros, que provoca que luego seamos de limpio corazón o de corazón puro. A eso se está refiriendo en ese versículo. Por otro lado, hay otro texto que habla de la justicia que deben tener los creyentes, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con esto? La mejor manera de saber es lo que dice después de Mateo 5:20. Si nosotros leemos lo de después, se refiere a lo siguiente. Cuando nosotros leemos Mateo 5, del 21 al 26, hay una diferencia que hace Jesús entre el no matarás y el odio del corazón. Jesús, siempre citando la ley, dice, pues habéis oído que fue dicho, no matarás, mas yo os digo.
Entonces Jesús está hablando de matar, un acto externo, un acto que se lleva por fuera, el quitarle la vida a una persona principalmente. Y Jesús justo después dice, pero yo os digo, y empieza a hablar de lo que hay en el corazón, del odio que tenemos incluso hacia los hermanos y hacia otras personas. Entonces Jesús del 21 al 26 hace una relación entre el matar como una acción externa y el matar como el odio que hay en el corazón del hombre. Luego vemos del 27 al 30, Jesús toca el tema del adulterio. Él habla del adulterio como un caso externo, tal y como muestra la ley, el que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero justo después Jesús dice, mas yo os digo que aquel que mira a una mujer y empieza a hablar de la codicia, de la lujuria y de la codicia del corazón. De nuevo Jesús empieza a relacionar un acto externo con el corazón y el adulterio que nace directamente del corazón del hombre. En los versículos 31 y 32 de ese mismo capítulo, Jesús toca el tema del divorcio y empieza a hablar de la carta de divorcio y de cómo tratan el divorcio en el Antiguo Testamento, y habla directamente al corazón de los creyentes diciendo que deben recordar el pacto que se ha hecho y lo que representa el matrimonio ante los ojos de Dios, y hace un llamado a la fidelidad en el matrimonio y a la lealtad en el matrimonio. Del versículo 33 al 37, el Señor Jesús toca el tema de las promesas y habla de cómo las promesas son reguladas y de que si se promete algo se debe cumplir. Pero luego él aborda algo más profundo diciendo que el creyente no necesita hacer promesas y que debe tener palabra y ser consistente, como dice la palabra, que su lenguaje debe ser sí, sí, o no, no, que no necesitamos prometer ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, y que el creyente debe ser alguien que sin tener que hacer un voto, sin tener que hacer una promesa, debe tener palabra. Luego nos encontramos del 38 al 42 el sentido del ojo por ojo y diente por diente, y cómo Jesús apunta al corazón y dice que nosotros, a diferencia del resto que vive según el ojo por ojo y el diente por diente, el creyente es llamado a poner la otra mejilla, a andar las 2 millas, a dar la túnica y la capa, es decir, a ir un paso más allá en humildad y a ir un paso más allá incluso en servicio. Entonces, cuando Jesús dice en Mateo 5:20 que nuestra justicia debe ser mayor que la justicia de los escribas y fariseos, y leemos todo eso, ¿qué quiere decir Jesús? Jesús nos está enseñando que la justicia de los escribas y fariseos era básicamente algo superficial, algo externo, que se limitaban a hacer por fuera las cosas que se debían hacer, pero no trataban el corazón. Ese era el mayor reto o el mayor reclamo de Jesús hacia escribas y fariseos. Recuerdan cuando Jesús se dirige a ellos y les dice, sois hipócritas, laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Asimismo, el Señor apunta al corazón directamente y dice, mira, los escribas y fariseos se limitan a aparentar una ley perfecta, pero su corazón no cumple esos mandamientos. Mas yo os digo que vuestra justicia no solo debe ser buena por fuera, obviamente lo de fuera debe ser también ejemplar, sino que además vuestro corazón debe ser puro. No solo lo exterior, sino el corazón. Es decir, el fariseo podía mostrar afecto hacia las personas o no matar a nadie por fuera, pero odiar a muchos por dentro. Ejemplo, no querían mancharse las manos matando a Jesús, pero tenían odio en su corazón y tramaban para que al final Jesús muriera. ¿No ves? Por fuera yo cumplo la ley, no mato, pero por dentro quiero matar. Lo que Jesús dice, los fariseos quizá no adulteran por fuera, no tienen relaciones con ninguna mujer por fuera, y a lo mejor incluso condenan el adulterio, apedreando a los adúlteros que son descubiertos, pero quizá en su corazón codician a otras mujeres. Jesús nos enseña esas cosas que están en el corazón.
Y a eso apunta el Evangelio. A diferencia de esa religión superficial que tiene una falsa justicia y que cree que solo cumpliendo leyes externas será justo delante del Señor, el Señor Jesús nos enseña que la justicia de los fariseos no es válida porque el corazón es pecaminoso como el de todos los hombres y necesitan igualmente, como Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, necesitan nacer de nuevo para que el Señor quite su corazón de piedra, les dé un corazón de carne y ponga en ellos su Santo Espíritu y así puedan cumplir sus mandamientos, no solo por fuera, sino lo más importante, por dentro. Recuerdan también estas palabras de Jesús a unos fariseos: diezmáis la menta y el eneldo, pero olvidáis la misericordia y la justicia. Haced eso sin dejar de hacer aquello. Estamos hablando con unos fariseos. Obviamente Jesús no les diría dejad de diezmar, porque era el sistema tributario de aquel entonces. Pero Jesús les está diciendo que de nada vale que estén separando el diezmo de la menta y el eneldo, no del dinero, de la menta y el eneldo, y luego, por otro lado, estén llenos de inmisericordia, de odio, de enojo, de rencor, de rabia y de injusticia. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús en Mateo 5:20 cuando le dice a sus discípulos que vuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos? No se refiere a que por fuera debemos hacer un cumplimiento más perfecto de la ley, porque probablemente los escribas y fariseos externamente tuvieran a los ojos del pueblo y por eso eran respetados un cumplimiento, si no perfecto, muy adecuado de la ley y los mandamientos del Señor. Eran celosos con el Sabbat, eran celosos con el diezmo, eran celosos apedreando a las personas que incumplían la ley, pero por dentro había un serio problema. Y a eso se refiere el Señor Jesús. Vuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Es decir, vosotros no os tenéis que limitar a no matar a vuestro hermano, sino que no podéis odiar a vuestro hermano. Vosotros no tenéis que limitaros a no matar a vuestro enemigo, sino tenéis que amar a vuestro enemigo. Vosotros no podéis pagar mal con mal, sino que tenéis que devolver mal con bien, porque vuestro corazón ahora ha sido transformado por la gracia y el poder de Dios. Y ahora no solo tenéis un cumplimiento externo, sino que hay un cumplimiento interno de la ley de Dios. Ahora no solo no matáis, sino que no odiáis. Ahora no solo no adulteráis, sino que no codiciáis a la mujer de vuestro prójimo. Ahora no solo no robáis, sino que no codiciáis el dinero, la casa, el buey, el coche de vuestro prójimo. Ahora ha habido un cambio en el corazón. Otro de los textos que hemos tratado era Mateo 6:1. Dice lo siguiente: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ello. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál era la actitud de los escribas y fariseos? Un cumplimiento externo para una admiración externa. Un cumplimiento externo de la ley para ser admirados por los hombres. Ejemplo, podían tranquilamente dar un discurso sobre el matrimonio a la luz de las Escrituras en una plaza pública o en la sinagoga y luego tratar indebidamente a su esposa en el hogar. Podían a lo mejor hablar del adulterio con celo desde el púlpito de una sinagoga y luego codiciar a las mujeres y hermanas que los rodeaban en medio de la ciudad. Es decir, ellos simplemente querían la aprobación de los hombres. No les importaba lo que Dios pensaba de su corazón, no les importaba lo que Dios pensaba del cumplimiento de la ley que ellos llevaban a cabo. Ellos simplemente querían guardar su reputación. Querían el aplauso de los hombres y por eso vivían una vida de apariencias. Eso sucede mucho en la iglesia del Señor hoy en día. Hay muchas personas que la única preocupación que tienen es la idea que los otros tienen de ellos y no la idea que Dios tiene de ellos. Y obviamente, si tú vives para los hombres, de los hombres recibirás tu recompensa. Pero como dice Jesús, si tú solo guardas tu justicia o practicas tu justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, no tendrás recompensa de tu Padre que está en los cielos. No hay recompensa de Dios cuando la única aprobación y recompensa que anhela tu corazón es la recompensa de los hombres. Obviamente, cuando tú vives de una manera correcta delante de Dios, pues también vives de una manera correcta delante de los hombres, pero es posible vivir delante de los hombres de una manera correcta y no correcta delante de los ojos de Dios. Esto es importante saberlo. Podemos llevar una vida que de cara afuera es
muy buena religiosamente hablando, pero de cara adentro está fatal ante los ojos de Dios. Pero no podemos llevar una vida buena ante los ojos de Dios y mala ante los ojos de los hombres. Es decir, se puede delante de los hombres vivir de apariencia, pero nunca se puede vivir de apariencia ante los ojos de Dios. Y cuando Dios obra en el corazón, automáticamente siempre habrá un buen testimonio ante los ojos de los hombres. Repito, y lo doy de otra manera el ejemplo. No puedes decir a la gente, yo vivo así de mal, incumpliendo la ley de Dios, pero delante de Dios soy una persona justa. Imposible. Porque si estás bien ante los ojos de Dios, estarás bien en tu cumplimiento externo de los mandamientos de Dios. No puedes estar bien ante Dios e incumplir sus mandamientos para afuera. Pero si estás bien delante del Señor, puedes y vivirás siempre una vida de cumplimiento y de obediencia ante los hombres. Lo que los hombres no sabrán nunca es que si tu vida es real o no es real. Quizás sí tu esposa, quizás sí tus hijos, pero la gente de fuera nunca lo sabrá. Es decir, se puede engañar a los hombres con una conducta religiosa y aparentemente santa y aparentemente piadosa. Pero lo importante para nosotros es la opinión de Dios al respecto de nuestra conducta. Entonces, lo que Jesús les dice en Mateo 6:1 es: cuidaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo que el Señor dice, habla de que el creyente busca sobre todas las cosas que su justicia sea contemplada por Dios. El creyente busca sobre todas las cosas que su obediencia, que su rectitud, que su vida en santidad y que su vida piadosa sea agradable ante los ojos de Dios. No necesitará que hayan testigos de su obediencia. Verá los mismos vídeos en su ordenador cuando los ojos de los demás están sobre la pantalla que cuando está solo. No será una persona en la soledad y otra persona en público, sino que la misma persona que se presentará en público será la misma persona que teme a Dios cuando está solo. Y nadie ve lo que ve en la televisión, lo que ve en el teléfono, qué conversaciones mantiene por WhatsApp, o qué hace por Facebook, o qué vídeos ve, o si entra en sitios de internet inadecuados, inmorales, porque lo que los hombres ven de él será lo que él es realmente, porque la preocupación de ese creyente o de esa creyente no será la justicia que muestra ante los hombres, sino la justicia que muestra delante de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia? Para terminar con la primera parte, que era la más amplia quizá de nuestra enseñanza de hoy. ¿Qué es la justicia? Cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Bienaventurados sois cuando seáis perseguidos por causa de la justicia, que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Cuidaos de no mostrar vuestra justicia solo delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Qué es esa justicia? Entonces, yo definiría la justicia de esta forma: el deseo del corazón del creyente de vivir una vida de obediencia para complacer únicamente a su Dios. Creo que esa es la justicia a la que se refiere Mateo 5:6, Mateo 6:1, Mateo 5:20. En cada uno de los 5 pasajes que vemos en el Sermón del Monte que hablan de justicia, creo claramente que se refiere al deseo del corazón del creyente de vivir una vida de obediencia y piadosa para complacer el corazón de Dios, no el de los hombres. El deseo del creyente de vivir una vida de obediencia para complacer a Dios. Obviamente, como resultado, tendrá una vida de obediencia que los hombres verán, pero su corazón no estará inclinando a la opinión de los hombres, a su reputación ante los hombres, sino que su corazón está inclinado a la obediencia a Dios, para complacer a Dios, para la gloria de Dios y para el agrado de Dios. Así que esa sería la definición de justicia que vemos en Mateo 5:6 y en el resto del Sermón del Monte. Repito, el deseo del corazón del creyente de vivir una vida de obediencia para el complacer de Dios, para gloria de Dios y para agrado de Dios. La primera cosa que te preguntaría a ti, hermano,
Y hermana, en esta mañana, o amigo y amiga, ¿está tu corazón centrado en complacer a Dios en obediencia? ¿O está tu corazón en complacer a los hombres en obediencia? ¿Qué te preocupa más? ¿Tu justicia ante el Señor o tu justicia ante los hombres? Y otra pregunta, ¿cómo está el deseo de tu corazón de complacer a Dios? Quizá es más preocupante, te dan igual los hombres, pero tampoco deseas complacer a Dios en obediencia. Esa es la primera parte de nuestro sermón, como dije, la más grande, la más extensa, la más amplia. Vamos al segundo punto. ¿De dónde viene este hambre y sed de justicia? ¿De dónde vienen nosotros? Porque Jesús ha dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, ya sabemos lo que es la justicia. Traducimos el texto para que vayamos desglosándolo un poquito. Lo que pretendo es desglosarlo para que sea comprensible a todos. Lo que Jesús ha dicho ahora es, bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que tienen deseo de vivir una vida de obediencia para complacer a Dios sobre todas las cosas. ¿De dónde viene ese hambre y esa sed de vivir una vida de obediencia? ¿De dónde viene ese hambre y esa sed de vivir una vida que complazca a Dios? ¿De dónde viene ese hambre y esa sed de que nuestro corazón tenga como mayor inclinación satisfacer a Dios con una vida piadosa y santa delante de su presencia? Vamos a hacer ciertas preguntas para intentar averiguar esto. ¿Puede ser que la justicia venga, el hambre y sed de justicia venga de nuestra propia naturaleza? Es decir, ¿puede un no creyente tener hambre y sed de justicia? No. ¿Puede una persona que no ha nacido de nuevo tener hambre y sed de justicia? No. Por eso hay personas que dicen, no les nace obedecer. ¿Cómo decir? A la que salen de las puertas de la iglesia local, a la que salen de las puertas de los ojos de los pastores, de los hermanos y de los demás, viven vidas diferentes porque no les nace vivir para el Señor. Es así de sencillo. No se acuerdan de Dios prácticamente. Están pensando en trabajo, en dinero, en divertirse, en entretenerse, en otras cosas, pero las cosas de Dios no les nacen. Es como, hay culto, bueno, venga, como soy parte de la iglesia voy, pero hay oración, hay que ir. Y si puedo tener trabajo y decir, mira, por trabajo no puedo, mejor. Yo entiendo que hay gente que el trabajo es un motivo que les duele para no poder estar en comunión con los hermanos, pero hay gente que realmente se siente bien porque no tiene anhelo de estar ahí, de estar en comunión con los hermanos. Y recordemos que eso es algo que Dios quiere de su pueblo, esa vida de comunión. Pero no les nace, realmente no es que les cueste, es que no les nace, no quieren. Cuando salen el domingo hay que ir a la iglesia, pero a ver, que acabe el culto, hoy se está extendiendo, que me apetece ir a la playa, me apetece pasear. Es como, vale, cumplo con la cultura religiosa que estoy viviendo, cumplo como hacen los fariseos con esa justicia externa que muestro ante los hombres, cumplo con lo que me pide la religión para que así los hombres vean que soy una persona decente, moral y cristiana. Pero la verdad es que no hay ese deseo en el corazón. Y que cuando llegan a sus casas, la Biblia solo cría polvo. Que cuando llegan a sus casas, si pueden elegir entre una prédica y una película, la película va a ganar por una derrota abismal a la predicación. Si pueden elegir entre escuchar alabanzas que les recuerden a Cristo y escuchar canciones que hablen de mil y una otras cosas, las alabanzas son para el culto y para ellos no existen para afuera. Si pueden elegir entre hacer un culto o simplemente estar con hermanos hablando de la vida de otros o de tonterías, siempre van a preferir hablar de otras cosas que centrarse en hablar de la palabra del Señor y mucho menos orar. ¿Dónde va a parar? Una cosa es orar porque hay que orar, o a veces incluso, si mi marido o mi mujer me lo pide, hacer una oración de 5 o 10 minutos por la noche, pero eso de que me nazca orar durante el día, eso ya son otras cosas. Entonces, ¿puede una persona no creyente tener ese deseo? Obviamente no. Ese deseo no está en el corazón de una persona no regenerada. Y eso igual te puede servir para empezar a analizar si has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo. Porque a lo mejor no estás haciendo nada inmoral, pero a lo mejor no tienes amor a Dios sobre todas las cosas, y eso es un gran problema, porque es el mayor y gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, es decir, con todo tu ser. Pero Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que un corazón no regenerado, como está escrito, no es justo, no entiende, no busca a Dios, se ha desviado, se ha hecho inútil, no hace lo bueno y no hay ni siquiera uno. Es decir, un no creyente, una persona no regenerada, no anhela a Dios. Así que, ¿puede el hambre y sed de justicia venir de un corazón no regenerado? No, jamás. Jamás. El corazón no regenerado puede aparentar, puede querer agradar a los hombres, complacer a los hombres, querer la reputación de los hombres, pero el corazón no regenerado no anhela vivir una vida de obediencia a Dios para complacer a Dios. Debemos recordar que solo hay un justo y solo hay uno que justifica. Segunda carta a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, al único justo, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nosotros entonces sabemos que el único que era justo, Cristo, se hizo pecado por nosotros, que era lo que somos, pero Él se hizo pecado por nosotros, como en aquella cruz. ¿En qué momento? En el momento que Él carga sobre sí todo nuestro pecado y nuestra maldad, hasta el punto que el Padre le da la espalda y lo abandona literalmente. Y ahí vemos a Jesús diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, hijo? Porque eras perfecto, eras puro, pero ahora mismo has cargado en este instante sobre tus hombros todo el pecado de ese pueblo. Y ya no te veo igual, porque yo no me complazco en el pecado. Y ahora ese pecado, y además no el de una persona, sino de todo el pueblo que el Señor iba a salvar, está sobre tus hombros. Qué gloriosa obra, ¿verdad? Qué sacrificio tan majestuoso, pagar hasta ese punto por nosotros. Entonces, nosotros somos justificados por la justicia de Cristo. En nuestra naturaleza no tenemos hambre y sed de justicia, y no hay ninguno justo. Solo es Cristo justo, solo Él es justo, y Él es el que justifica al pecador. Pero ¿cómo lo hace? Y ahí entramos en Romanos 5:1 y Santiago 2:23. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que debemos destacar es justificados por la fe. Santiago 2:23 dice así: y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Abraham obedeció a Dios y le fue contado por justicia? No. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Palabra que podemos enlazar prácticamente con Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Abraham creyó y fue justificado por la fe, y en ese momento estuvo en paz para con Dios, y por eso fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿qué entendemos con esto? El hambre y sed de justicia, el hambre y sed de practicar una vida de obediencia desde lo más profundo de nuestro corazón, con el único y firme deseo de complacer a Dios y hacerlo para la gloria de Dios y agrado de Dios, nace de haber sido justificados por la fe en Cristo. Y una vez justificados por la fe en Cristo, ya no soy yo, ahora es Cristo el que mora en mí, y ahora en esa nueva condición tengo el deseo de obedecer al Señor. Entonces, ¿quién tiene hambre y sed de justicia? Aquel que ha sido regenerado. Cuando hemos creído el mensaje del Evangelio, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando hemos depositado nuestra fe salvadora en Cristo, en ese momento, justo en ese instante, se da la obra que conocemos como justificación, regeneración, nuevo nacimiento. Es cuando vemos lo de que el Señor dice que quita el corazón de piedra, pone el corazón de carne y pone su Santo Espíritu para que ahora sí andemos en sus caminos, no de forma externa y aparente, sino de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora anhelamos, tenemos un nuevo corazón que nos ha otorgado Dios mediante la justificación por la fe en Cristo, y ahora anhelamos vivir una vida de obediencia al Señor. Recapitulamos nuestras dos preguntas. ¿A qué justicia se refiere el Señor?
al deseo del corazón de vivir una vida piadosa, en santidad, en obediencia al Señor, para complacer a Dios sobre todas las cosas y para su gloria. ¿De dónde viene ese hambre y sed de justicia? De la propia obra de Dios que ha hecho en nuestros corazones. Cuando nosotros creímos el Evangelio, nos arrepentimos en el momento de ser justificados por la fe en Cristo. Y vamos al tercer punto. ¿Cuál es el resultado de tener ese deseo? ¿Cuál es el resultado de tener ese amor y ese deseo y ese afán bueno por obedecer al Señor y complacer al Señor? ¿Cuál es el resultado de que ahora yo, en mi corazón, anhele vivir para la gloria de Dios? El resultado es que somos dichosos, que somos bienaventurados. Bienaventurados sois los que tenéis hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. Saciados. Es decir, los que tienen el deseo de complacer a Dios, los que tienen hambre y sed de complacer a Dios y vivir una vida de obediencia para la gloria de Dios, ahora son saciados, porque ya su deseo no está en las cosas vanas, ya no está en el pan que no alimenta, ya no está en el pan que nos sacia, ya no está en cisternas rotas, ahora está en Dios. Y Dios sí complace. Ahora ya no tengo un vacío porque ya lo he llenado con lo único que puede llenar ese vacío, que es el tamaño de Dios, de mi Creador, que si no estoy en paz con Él, nunca voy a estar pleno. Y esa plenitud solo puede llegar por una obra de Él en mi corazón, al depositar mi fe en la obra y persona del Señor Jesucristo. Entonces, como resultado, soy bienaventurado, soy dichoso. ¿Por qué? No somos felices y bienaventurados ahora por tener hambre y sed de justicia. Somos felices y bienaventurados por lo que eso significa. Yo no soy feliz porque tengo deseo de complacer a Dios, pero soy feliz, soy dichoso por lo que significa tener deseo de complacer a Dios, porque eso significa que ahora soy de Dios, ahora significa que soy parte del pueblo de Dios, ahora significa que soy salvo, ahora significa que he sido regenerado, ahora significa que se me ha imputado la justicia de Cristo, ahora significa que cuando Dios me mira no ve mi injusticia, sino que Dios ve la justicia de Cristo en mí. Ahora no soy bienaventurado por tener hambre y sed, soy bienaventurado por lo que significa eso. Yo no soy dichoso porque, ay, qué feliz me siento con estas ganas de obedecer al Señor. No, pero qué feliz me siento porque tener ganas de vivir para obedecer al Señor. Qué feliz me siento porque preocuparme por cómo Dios me ve. Qué feliz me siento porque estar preocupado por complacer a Dios significa que soy de Dios, que estoy en paz para con Dios, que ahora soy amigo de Dios, que soy hijo de Dios, que soy siervo de Dios, que soy salvo y heredero del reino de los cielos y esa gloria eterna con Cristo por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Y eso me hace sentir dichoso, a pesar de que me equivoco, a pesar de que puedo pecar, pero mi corazón siempre vuelve arrepentido al Señor y quiere volver a levantarse y complacer al Señor. Y hay algo en mí que ya no siente placer en las cosas mundanas. Ahora soy como Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque esas cosas son pasajeras, pero el que está en Dios y el que hace la voluntad de Dios es para siempre, es eterno. Y ahora estoy así y eso me llena de dicha. No hay dicha más grande que saber que somos salvos. ¿Recuerdan lo que el rey David ora al Señor en el Salmo cuando dice, devuélveme el gozo de la salvación? Porque la salvación trae dicha, saber que somos salvos trae dicha. Porque sabes que no vas al infierno, pero no solamente sabes eso, sino que sabes que Dios ha derramado su amor en abundancia sobre tu vida, ha entregado a su Hijo a morir por tus pecados, y es Dios que te ha amado tanto, que te ha dado la fe, porque es un don de Dios. No la tenías y te la ha regalado para que creas. Y te ha regalado el arrepentimiento porque en tu naturaleza no te hubieras arrepentido jamás, pero Él te ha hecho arrepentirte porque te quiere y te ama y te quiere en su pueblo y te quiere en su redil y quiere que seas oveja de su prado, y por eso te ha dado fe y te ha hecho nacer de nuevo y te ha hecho arrepentirte porque Él te quiere para su gloria. ¿Y qué trae eso? Dicha. Saben, hay gente que no me quiere, hay gente que me odia, hay gente que por predicar a Cristo no me soporta, y habrá gente que me dejará, amigos me dejarán, familia me dejará, pero soy dichoso porque ahora soy de Cristo, ahora soy de Dios.
Ahora soy de Dios y eso trae dicha. Esa justicia que viene solamente por la fe en Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si tienes hambre y sed de justicia, si ahora haces justicia, la buena justicia, para complacer a Dios, si haces justicia, significa una cosa solo, que eres de Dios, que has nacido de Él. ¿Por qué quiero obedecer al Señor? ¿Cuál es el motivo de que quiera obedecer al Señor? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Ya no solo el tengo que obedecer al Señor, ¿por qué quiero yo y otros no? ¿Por qué hay esa persona en la iglesia que cada vez que salimos no ama a Dios, no habla de Dios? ¿Y por qué a mí me preocupa y me pone triste? ¿Y por qué yo sí quiero? Y que cuando quedo con los hermanos quiero que hablemos de Dios y les digo, vamos a evangelizar y vamos a obedecer y nos ayudamos a crecer en santidad. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Mira que dice Juan, que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Viene de que has nacido de nuevo. Pero ahora quiero ir un paso más allá. Para concluir, quiero ir un pasito más allá y decir, las palabras que usa Jesús son estas: hambre y sed. Hermano, hay días que se va al gimnasio y días que no se va al gimnasio. Hay días que se ve la televisión y días que no se ve la televisión, aunque vivimos en un tiempo en que rara vez alguien no vea la televisión en un día. Hay días que se usa el teléfono, hay días que no se usa el teléfono, hay días que se juega fútbol y hay días que no se juega fútbol. Hay días que se sale con la familia a pasear y hay días que no se sale con la familia a pasear. Pero si hay algo básico que hacemos todos los días, a no ser que algunos estén ayunando en algo personal y ahí pues no lo harán, pero si hay algo básico que hacemos todos los días, es comer y beber. Ahora mismo voy a usar el ejemplo para hacer algo muy básico y que necesito hacer en esta situación de tanto calor que hace en casa. Comer no, pero beber un poco sí. Y les digo algo. Uno no hace un curso intensivo para comer y beber. Uno no se tiene que esforzar. Voy a ayunar para comer y beber. Voy a orar para que el Señor me ayude a poder comer y beber. Voy a esforzarme, voy a pedir a la iglesia que ore por mí para que yo pueda comer y beber. No, es algo básico, es natural. Es lo que haces tú y hago yo cuando hace mucho calor en verano y son las 4 de la madrugada y te despiertas por el calor y dices, ¿qué hago? Lo más básico que puedo hacer a las 4 de la madrugada, y más sabiendo que mi amada esposa duerme y no se va a enterar, es ir a la nevera y coger un chocolate y coger un poquito de bebida de horchata fresquita y hacerme una leche fresquita con mi chocolatito, así, mi colacao, con un poco de azúcar y unas galletas, o coger un trozo de queso con un pedacito de pan y darle un buen trago a una Coca-Cola helada a las 4 de la mañana. Sí, eso es lo que hacemos muchos, porque nace de nosotros. Nace de nosotros. El comer y beber es natural. Y para el creyente que ha nacido de nuevo, el hacer la justicia de Dios, el querer obedecer a Dios para complacer a Dios, no es algo que cueste, es algo que está allí. Queremos vivir para la gloria de Dios, queremos obedecer a Dios, me nace hacerlo. Puedo tener luchas, no confundan esto. Puedo tener luchas con ciertas áreas de mi vida. Todos luchamos, ¿verdad? Con el orgullo, la falta de dominio propio, el egoísmo, muchas cosas. Pero ¿por qué quiero luchar? ¿Por qué me levanto cada mañana y quiero obedecer a Dios y quiero luchar? Porque es algo básico en mí. En el creyente, ese es su deseo natural. No el natural del hombre caído, pero el deseo natural y básico del regenerado, del que ha sido justificado por la fe en Cristo. Y a mí me hace pensar en las palabras de Jesús. En Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús usa la expresión, mi comida. Lo básico en mi vida, la cosa más natural en mi vida es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, 31, lo dice así, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que comáis, que tengáis hambre, o que bebáis sed,
Hacerlo todo para la gloria de Dios. Pablo está diciendo que el creyente, hasta las cosas más básicas como comer y beber, más rutinarias, las hace mirando a Cristo. Mirando a Cristo. Tú bebes agua y lo que piensas es en Dios. Y dice, Señor, gracias, porque hay gente en África que tiene que andar 1,5 kilómetros a un pozo para un cubo de agua y yo solo tengo que abrir un grifo y tengo agua potable. Gracias, Señor, déjame beberla para tu gloria y en agradecimiento a ti. Gracias por la comida que pones en la mesa. Gracias por el pan de cada día, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de lo alto, de nuestro eterno Padre Celestial. Viene de ti y queremos comer para tu gloria. No dar lugar a la gula, no dar lugar a tirar comida como si fuera algo insignificante, sino comer para tu gloria con una actitud de acción de gracias. Y todo lo que hacemos en la vida igual. Gracias porque tengo una esposa que está viva, porque tengo unos hijos que están sanos, porque tengo un trabajo. Sí, mi jefe es pesado, mis compañeros no son muy agradables, pero tengo un trabajo por el cual tú, Señor, me sustentas y haces que en mi casa haya alimento. Gracias, Señor, porque tengo una iglesia que sí, mi pastor no es perfecto, mis hermanos no son perfectos, pero tengo una familia en la fe y si voy me van a aconsejar, me van a ayudar y juntos a través de la predicación y del estudio de la palabra crecemos en santidad, unos apoyándonos a otros. Gracias, Señor, porque tengo sustento diario. Gracias, Señor, porque tengo ropa que me viste. Gracias, Señor, por todas las cosas. Y ahora quiero hacer todo para tu gloria. Y si voy a conducir en la carretera, déjame conducir bien, respetar las normas de tráfico, no ser grosero, ni andar dándole al claxon agresivo como conducen muchos. Ser alguien que te representa también en el tránsito. Y déjame ser un buen trabajador que trabaja con amor, no criticando a mi jefe, no criticando a mis compañeros, teniendo un testimonio ejemplar y siendo esforzado, haciendo todas las cosas como para Dios y no para los hombres, para que mi trabajo te dé la gloria. Y así en cada área de mi vida, para que al final los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero eso no lo forzamos, es natural, porque hemos nacido de nuevo. 3 preguntas hemos planteado, 3 fases de nuestro mensaje de hoy. Número 1, que es la justicia, el deseo de vivir una vida de piedad y santidad en obediencia al Señor, con el firme deseo de complacer al Señor. ¿De dónde viene el hambre y la sed por esa vida de obediencia, de una obra de regeneración que el Señor ha hecho en nuestros corazones, regalándonos la fe que nos lleva a depositar nuestra fe en Cristo, y en su obra y en su persona, y ahora somos hechos justicia de Dios en Él, que es el único justo que se hizo pecado por nosotros, y ahora somos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y qué tiene eso como resultado? Bienaventuranza. Al saber que somos regenerados, significa que somos salvos, como dice el apóstol Juan, si alguno practica la justicia es porque ha nacido de Dios y eso trae dicha a nuestros corazones. Y hacemos eso a partir de ahora de forma natural. La muestra de que hemos nacido de nuevo es que a pesar de nuestras luchas con el pecado, luchas con muchas cosas a nuestro alrededor, el deseo de nuestro corazón natural ahora en Cristo es comer y beber para su gloria. Es lo más básico de nuestra vida, vivir una vida de obediencia para Él. Ahora termino con mis conclusiones y las quiero leer para ustedes. Solo existen 2 grupos de personas ahora delante de mí. Existen las personas que pueden ser aquellas que solo viven una vida de apariencia, una vida que quiere complacer a los hombres, que quiere mantener reputación ante los hombres, una vida que no le nace obedecer al Señor y complacer al Señor, una vida que se está saciando de cosas que son pan pero no sacian, y de cisternas rotas que no son la fuente de agua viva. Y a esas personas yo les diría, arrepentíos de vuestros pecados y poned vuestra fe en Cristo, el único que es una fuente de agua viva, que cuando bebas de Él nunca más tendrás sed. Arrepiéntete de poner tu fe y tu confianza, tu gozo, tu plenitud en cualquier otra cosa que no sea Cristo, porque todo lo que estás buscando que no es Cristo es un ídolo, aunque sea la reputación que los hombres puedan darte por lo que vean de ti. Y existe otro grupo de personas que son esas que sí han nacido de nuevo y que tienen el deseo de vivir una vida de obediencia para la gloria de Dios y que reconocen que su corazón ha sido transformado y se sienten dichosos por ello y ahora viven
para complacer a su Señor. Y a esas personas les diría, alaba al Señor por eso y recuerda que no hay mérito alguno en ti y que todo lo debes a una obra de Dios hecha por gracia. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe de ellas, sino por gracia, mediante la fe en Cristo. Y eso sí que lleva para buenas obras. Para buenas obras. Las obras, recuerda, que son un resultado y no una fuente de tu salvación. Así que glorifica a Cristo por la obra que ha hecho Dios en tu corazón, por la obra que ha hecho en tu vida y que ha provocado esas buenas obras. Glorifica a Dios porque todo viene de Él. Espero y deseo, hermanos, que el mensaje quede claro, que sea comprensible, y le pido al Espíritu Santo de Dios, le pido a Dios que a través de su Santo Espíritu obre en sus vidas, transforme sus corazones, y a los que no conocen a Cristo, que traiga convicción de pecado y que hoy sea el día que miren al Señor y le digan: Señor, yo quiero tener hambre y sed de justicia y necesito que obres en mi vida, porque nada de este mundo me sacia y solo tú eres fuente de agua viva. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este precioso sermón del monte, Señor, que son palabras, que son tesoros, Señor, para nuestra vida. Señor, gracias por darnos un día de beber de ese agua de vida eterna y saciarnos, Señor, cuando estábamos buscando saciarnos con cisternas rotas. Ayuda a aquellos que todavía no te conocen a ir a ti, Señor, a venir a ti, como dice Isaías: venid a mí, porque solo en ti serán saciados. Solo en ti, Señor. Te pido, Señor, que obres en cada uno de sus corazones y que tu palabra dé fruto, Señor. Que me perdones si en algún momento, Señor, he dicho algo inapropiado en la enseñanza, Señor, pero te pido que a pesar de mi torpeza la uses para tu honra y gloria y para el bien de mis hermanos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.